Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy Tuna da un valiente primer paso. Su primer día aprendiendo en la planta de almidón de tapioca de Alex. Es nuevo, ruidoso e intimidante, pero no lo enfrenta sola y el día termina con una cálida sorpresa en el camino a casa. Si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Muy bien, comencemos. Tuna se despertó antes que Henry. La casa todavía estaba oscura en los rincones y el aire se sentía fresco en su piel. Se quedó allí un momento escuchando el silencio y trató de respirar más despacio. Hoy fue su primer día en la planta de almidón de Alex. Henry se movió, hizo un pequeño sonido y luego se quedó quieto de nuevo. Tuna se levantó suavemente, se lavó la cara, se ató el cabello hacia atrás y eligió ropa sencilla que no se enganchara en nada. Empacó una pequeña bolsa para Henry, pañales, toallitas, una camisa de repuesto, una toalla y su juguete de peluche. Cuando Henry finalmente abrió los ojos, tomó su camisa de inmediato. Tuna le besó la frente y lo alimentó, luego lo cambió rápidamente. Sus manos estaban firmes, pero su pecho se sentía apretado como si estuviera caminando hacia algo desconocido. Batang llegó mientras. La mañana todavía estaba tranquila, cruzó la puerta con la misma confianza tranquila que siempre tuvo el primer día. Batang le preguntó a Tuna, que asintió. Batang extendió los brazos, dámelo, ve a aprender. Henry se inquietó cuando Tuna lo pasó por encima, pero Batang lo hizo rebotar una vez y se acomodó. Tuna se quedó allí con los brazos vacíos, sintiéndose extraña sin su peso. Batang la miró, no sigas mirando hacia atrás, estará bien. Una bocina de coche sonó suavemente afuera. Alex había llegado, salió con aspecto limpio y tranquilo, sin prisas, caminó hacia Tuna con ojos cálidos. Y luego miró a Henry en los brazos de Batang. Cariño, dijo suavemente, lo mantendremos simple hoy. Tuna intentó sonreír. Estoy nervioso. Eso es normal. Alex respondió. Hoy es solo para mirar y aprender. El césped te guiará sin presión. Tuna asintió y luego se inclinó para besar la mejilla de Henry de nuevo. Henry agarró su dedo y lo sostuvo por un segundo, y luego lo soltó. Tuna tragó saliva, se dio la vuelta y se subió al coche. El camino se sintió más largo de lo habitual porque la mente de Tuna no paraba. Máquinas, ruido, gente mirando. Alex no llenó el espacio con conversaciones. Condujo con firmeza y mantuvo la voz suave cuando habló. Lan, es bueno, dijo ella, te mostrará el flujo. No necesitas recordar todo en un día. Cuando llegaron a la planta Na se detuvo en la entrada, olía a yuca húmeda y vapor limpio. Los trabajadores se movían a un ritmo constante. Los sacos estaban apilados ordenadamente. Un tenue polvo blanco flotaba cerca del área de empaque. Alex se quedó a su lado por un momento. Lento, le recordó, Lan. Salió con un portapapeles en la mano. Cabello atado, ojos alerta cuando vio a Na, su expresión se suavizó. Na, Lan dijo, bien, estás aquí. Na asintió rápidamente. Hola, Alex hizo la entrega simple. Lan, por favor, solo muéstrale el proceso hoy. Ritmo tranquilo. Lan asintió, por supuesto. Alex miró a Tuna. Si te sientes abrumado, hazte a un lado y respira, estaré cerca. Entonces, bajó la voz. Necesito encontrarme con Adam en el área de materia prima. Charla corta, volveré. Los ojos de Tuna se abrieron un poco, pero asintió. Lan comenzó a caminar. Inmediatamente primero caminamos. Tú mira, eso es suficiente. Fueron al área de recepción. Raíces de yuca frescas se estaban descargando en pilas fangosas. Algunas eran firmes y pálidas. Algunas tenían bordes oscuros y puntos blandos. La tierra puntiaguda sin tocar, color, olor, firmeza. Raíces viejas cambian rápido. Raíces frescas ayudan a que el almidón se mantenga limpio y blanco. Tuna se inclinó a estudiar las diferencias. No estaba acostumbrada a juzgar la calidad de esta manera, pero comprendió la idea.
Una buena entrada significaba una buena salida. Se movieron para lavar. El agua corría a través de un tambor giratorio fuerte y constante como una lluvia intensa sobre metal. Tuna se estremeció ante el ruido. Lan lo notó y disminuyó la velocidad. «Te acostumbrarás al sonido. Quédate aquí un momento». Tuna respiró y asintió. Lo siguiente eran máquinas de molienda y separación. Zumbaban. Una suspensión espesa se movía a través de tuberías. Las pantallas filtraban la fibra. El aire olía a humedad y tierra. Más cálido cerca de las máquinas. Lan mantuvo sus palabras simples como escalones. Lavar, moler, separar la fibra, asentar, secar, empacar. Tuna repitió las palabras en su cabeza. Llegaron a los tanques de sedimentación. Grandes cuencas donde se asentaba el líquido. Más tranquilo. Lan le mostró la superficie. Aquí es donde importa la paciencia. Lan dijo, si asentar es sucio. Gotas de blancura. Lan tomó una pequeña muestra en una taza. Señaló las pequeñas diferencias. Nubosidad. Arena. Cómo se movía la luz a través de ella. Tuna asintió lentamente. «Puedo aprender esto». «Sí». Lan dijo, «Aprendes con los ojos». Caminaron hacia los ventiladores de secado, se movieron con firmeza. El olor cambió de raíces húmedas a polvo seco. Tuna observó cómo el almidón se extendía finamente y luego se reunía de nuevo. Lan señaló apilado. Empaquetar sacos es donde los errores cuestan dinero. Peso sello, limpieza los dedos de tú. Na se apretaron en su propia palma. Lan suavizó su tono. No hoy, hoy. Solo entiendes dónde pasan las cosas. Se pararon al borde del área de empaque y observaron el ritmo: recoger, pesar, sellar. Apilar era ruidoso pero no caótico. Se sentía como un sistema que se podía seguir. Lan llevó a Tuna a una mesa más tranquila, cerca de la esquina de la oficina. Sentarse agua. Tuna se sentó agradecida. Sus hombros finalmente cayeron. Lan se apoyó en la mesa. El primer día es solo esto viendo el flujo. Tú. Na bajó la mirada a sus manos. Tengo miedo, seré lenta. Lan negó con la cabeza. Lento. Está bien, eres nuevo. Repetimos mañana. Más tarde te enseñaré papeleo básico. Computadora. Viene al final. La palabra computadora hizo que el estómago de Tuna se revolviera. Asintió. De todos modos, lo intentaré. La expresión de Lan se suavizó. Eso es todo lo que necesito. Un poco más tarde. Alex regresó. Parecía concentrado, pero tranquilo, como si la reunión hubiera ido bien. Se acercó a Tuna y mantuvo su voz suave. ¿Cómo es que Tuna dudó y luego respondió honestamente? Es mucho, pero está claro que los pasos tienen sentido. Lan asintió. Lo hizo bien, hoy fue solo un recorrido. La próxima vez, agregamos tareas pequeñas. Los ojos de Alex se calentaron bien. Eso es perfecto, tú. Na exhaló sorprendida por su propio alivio. No había dominado nada, pero había entrado. Miró a su alrededor y se quedó de pie, y para un primer día que le pareció suficiente. Alex no mantuvo a Tuna en la planta demasiado tiempo en su primer día. Después de que bebió agua y dejó que su respiración se calmara, la sacó a pasear por el patio a un ritmo tranquilo. Las máquinas seguían zumbando detrás de ellos. Los sacos seguían moviéndose a un ritmo constante. Pero Tuna sintió alivio en el momento en que volvió a salir al aire libre, afuera. El sol estaba alto y brillante, y el viento se lo llevaba el olor húmedo del polvo de yuca. Brillaba sobre la carretera, y por un segundo Tuna se quedó allí parpadeando, dejando que sus oídos descansaran después del ruido. Alex le abrió la puerta del coche. «Lo hiciste bien», dijo simplemente. Tuna negó con la cabeza, todavía tímida. «Solo miré, así es como empieza Alex», respondió mirando sin pánico mientras arrancaba el coche. Alex añadió en un tono tranquilo.
Adam está satisfecho, quiere expandirse, pero lo haremos por pasos. La calidad primero. No lo dijo como presión, lo dijo como tranquilidad. Las cosas se estaban moviendo y ella. No tuve que cargarlos. Condujeron en silencio. Na repasó la planta en su mente, raíces fangosas, siendo clasificadas agua, rugiendo en el tambor de lavado lodo, moviéndose por tuberías y los tranquilos tanques de sedimentación que decidieron blancura fuerte y desconocido, sí, pero no caos. Un sistema, el camino curvó pasando pequeños campos y árboles bajos. El calor subió del suelo y el cielo permaneció despejado. Na observó el paisaje y sintió que su cuerpo se aflojaba lentamente como si el día la hubiera estado abrazando demasiado fuerte. Cerca de la carretera principal, notó una figura familiar caminando junto a un pequeño puesto al borde de la carretera, llamando suavemente con algunas botellas en la mano. El pequeño Hong, cuando reconoció el auto de Alex, la sorpresa se dibujó en su rostro. Alex se detuvo y salió con cuidado de no avergonzarla. Frente a extraños, pequeño Hong dijo suavemente. Ella se acercó con vacilación. Alex, ¿estás bien? Estoy bien, respondió mejor. Gracias a ti y a tu mamá. El pequeño Hong agitó una mano rápidamente. Solo ayudamos tú. Na se quedó junto a Alex en silencio, ofreciendo un pequeño asentimiento. El pequeño Hong lo devolvió con una tímida sonrisa educada. Alex fue breve. Mi mamá está en casa. ¿Puedes venir un minuto? Quiere agradecerte, pequeño. Hong miró hacia abajo por el camino y luego asintió solo un poco. Condujeron hasta la casa de Alex mientras la luz de la tarde aún se sentía fuerte cuando la puerta hizo clic. La madre de Alex salió y en el momento en que vio al pequeño Hong, su rostro se suavizó por completo. No pronunció un discurso, tomó las manos del pequeño Hong brevemente y dijo, gracias. El pequeño Hong se puso rígido. Tía tímida, no fue nada, no fue nada. La madre de Alex respondió firme pero gentilmente, tú y tu madre cuidaron de mi hijo cuando ni siquiera podía abrir los ojos. El pequeño Hong bajó la mirada con ojos cálidos. La madre de Alex le ofreció un asiento, pero el pequeño Hong se negó, explicando que su madre se preocuparía. La madre de Alex asintió y luego sacó una pequeña bolsa con regalos sencillos y una red de naranjas brillantes, limpias y cuidadosamente elegidas. Por favor, llévale esto a tu madre, dijo, dile que gracias por mí también. El pequeño Hong intentó negarse, pero la mano de la madre de Alex se mantuvo firme. El pequeño Hong finalmente lo aceptó con ambas manos, sosteniéndolo como si importara. Alex recogió sus llaves. Te llevaré al pie de la carretera de montaña, dijo, para que puedas llegar a casa sano y salvo. El pequeño Hong dudó y luego aceptó. Tuna se quedó con la madre de Alex cuando el auto. La madre de Alex exhaló suavemente. Es una buena chica. Tuna asintió. Está dentro de la casa, se sentía fresca y tranquila. La madre de Alex le sirvió agua a Tuna y peló una naranja. Colocó los gajos en un plato pequeño. El olor cítrico llenó el aire dulce y limpio. ¿Cómo estuvo tu primer día?, preguntó la madre de Alex. Tuna dudó y luego respondió honestamente. Es mucho, pero Lan lo explica claramente paso a paso. La madre de Alex sonrió. Bien aprenderás. Tuna admitió que le gustaban las partes donde podía ver la calidad con los ojos, las raíces, la textura, la limpieza. Luego bajó la voz. Papeleo y computadora. Esa parte me asusta. La madre de Alex no se rió. No la hizo más pequeña de lo que se sentía lenta. Está bien, dijo, no estás compitiendo. Estás aprendiendo, Lan. Te enseñará como ella enseña a la planta paso a paso. Tuna asintió masticando lentamente, dejando que la tranquilidad se asimilara. No mucho después de que Alex regresara, ella está en camino a casa, dijo. La dejé sana y salva. Tuna asintió aliviada y luego se puso de pie de inmediato. Vamos a buscar a Henry. Condujeron hasta la casa de Batang mientras la tarde permanecía brillante.
Batang lo saludó con Henry, ya en sus brazos calma y alerta en el momento en que Henry vio a Tu. Na extendió la mano exigiendo que regresara a su lugar. Tuna lo tomó y lo abrazó, respirándolo. Henry le dio una palmadita en el hombro y luego también agarró los dedos de Alex como si volviera a reunir a todos. Batang miró a Tuna. Primer día hecho, Tuna asintió. Hecho Baatong. Lo despidió. Mañana será más fácil en el viaje de regreso. Henry balbuceó felizmente y Tuna finalmente se permitió hablar con claridad. No era bueno en todo, admitió, pero Lan fue amable. No me hizo sentir estúpido. Alex asintió. Eso es lo que importa. Tuna miró a Henry. Todavía me gusta más el trabajo al aire libre. Dijo que cosechar es duro, pero libre en la parte de la oficina. Me temo que seré lento. La sonrisa de Alex se mantuvo suave. No tienes que dejar de ser tú, dijo. Solo estás agregando algo nuevo. Primero, mantendremos la parte de la oficina pequeña de regreso en la granja. Tuna llevó a Henry adentro y comenzó a preparar algo simple para él. Alex se quedó cerca sosteniendo a Henry por un momento, dejando que Tuna se moviera sin presión. El día todavía tenía luz. Y Tuna se sentía cansada de una manera limpia, como alguien que había dado un verdadero paso adelante, y luego regresó sano y salvo, y esta vez ella no se sentía sola. Tuna deja a Henry con Batang y va a la planta de almidón de Alex para su primer día de aprendizaje, sintiéndose nerviosa pero decidida. Alex la tranquiliza y le presenta a Lan, quien la guía a través de todo el proceso de recepción de yuca, lavado, molienda, separación, sedimentación, secado y empaque. Tuna se da cuenta de que la planta no es un caos, es un sistema y puede aprenderlo paso a paso. Alex se encuentra brevemente con Adam para discutir la expansión de pedidos futuros mientras mantiene la calidad como la máxima prioridad después de la visita. Tuna se siente aliviada y orgullosa de haber mantenido la calma y aprendido los conceptos básicos en el camino a casa. Se encuentran con el pequeño Hong por casualidad, y Alex la lleva a su casa para que su madre pueda agradecerle adecuadamente por ayudar durante el accidente. La madre de Alex le da al pequeño Hong un pequeño regalo y naranjas para su madre, y Alex conduce al pequeño Hong de manera segura hacia Mountain Road. Tuna habla con la madre de Alex sobre su primer día, y admite que le gustan más las partes prácticas y se siente nerviosa por el papeleo y las computadoras. Recogen a Henry de Batang y Tuna regresa a casa cansada pero esperanzada, sintiéndose apoyada no sola. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thì tôi mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt hoài, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng khán giả không thể nghi ngờ